Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, martes 14 de marzo. Como lo he anticipado, ya está conmigo Margarita Alvarado, técnica médico de PASMO, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, proyectos de salud para las mujeres. Bienvenida, Margarita, qué gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. E iniciemos con esto. Ya hablaremos en el transcurso de la entrevista sobre los proyectos y actividades que realiza PASMO respecto al tema de salud sexual y reproductiva y en términos también generales de salud. Pero antes, para que nuestros amigos y amigas de la audiencia conozcan qué es PASMO y a qué actividades se dedica. Bueno, pues PASMO es una ONG que tenemos aproximadamente 20 años de estar trabajando en el país para diferentes proyectos, especialmente en el área de salud. Tenemos proyectos que son específicos para el trabajo de prevención de VIH, ¿verdad? Que hacemos un trabajo en diferentes áreas que tienen que ver con la prevención del VIH. Tenemos un proyecto y un programa que es específico de salud de la mujer, que básicamente lo que se pretende es brindar información y que las mujeres tomen decisiones informadas en torno a elegir un método de planificación familiar que responda a sus necesidades y responda también a su proyecto de vida. Tenemos otro que es de prevención de Zika, ¿verdad? Realmente es una epidemia que está afectando a nuestro país. Es importante que las mujeres, las familias conozcan cómo prevenir el Zika, y el proyecto pues que también tenemos, que es sobre prevención del segundo o del siguiente embarazo en mujeres adolescentes jóvenes. Perfecto, Margarita. ¿En qué área se desempeña territorialmente PASMO? Es decir, ¿se dedica al trabajo eminentemente en la capital o en el departamento de San Salvador, o se mueve en otros departamentos del país? Pues básicamente con varios de los programas, con el programa de VIH, con el programa de salud de la mujer, se trabaja a nivel de todo el país, ¿verdad? Sí. Quizás un poco más alrededor de las áreas urbanas de los diferentes departamentos, y con el proyecto de prevención del embarazo en mujeres adolescentes estamos básicamente en este momento en el departamento de San Salvador y en el departamento de La Libertad. Perfecto. Ahora sí me gustaría que veamos algunos datos y tener su valoración sobre este tipo de expresiones sobre la salud sexual y reproductiva de jóvenes, adolescentes, de niñas y de mujeres. Particularmente quiero referirme al caso de la encuesta mundial de salud escolar, que para el caso de El Salvador, con datos del año 2013, y toman una muestra de 1915 estudiantes encuestados entre séptimo y noveno grado de centros públicos. Y aquí hay un dato que nos muestra: 22.7% ya han tenido relaciones sexuales. De los estudiantes que tuvieron relaciones sexuales, el 49.9% las inició antes de los 14 años, con predominio de un 50% de los hombres, e incrementando al 48% de los alumnos de octavo grado escolar, es decir, 14 años de edad. ¿Qué nos dice esta cifra? ¿Qué realidad nos muestran estos datos? Bueno, la verdad lo que nos está diciendo es que aunque querramos o no, nos neguemos como adultos a decir, mire, los chicos, las personas adolescentes jóvenes están iniciando la actividad sexual cada día más temprana edad, y es una realidad, es algo que dice la encuesta. La encuesta, por ejemplo, es una encuesta que nos revela datos, ha sido, digamos, como la confidencialidad. Los chicos ahí pueden decir, sí, soy activo sexualmente, inicié a esta edad. Entonces ahí no hay, digamos, la interferencia de la mirada adulta, de decir, no pongas esto, pones lo otro. Entonces realmente nos muestra lo que está pasando. La verdad es que cada día, a más temprana edad, nuestros chicos están iniciando su actividad sexual. Muchas veces por la presión de grupo, por la presión de que quien no inicia una actividad sexual está fuera, digamos, no está dentro del grupo, no forma parte de. Las chicas tienen mucha presión también, ¿verdad? Por el hecho de que el temor a que si tengo una pareja, ¿verdad? Que puede ser mi par, y en la mayor parte de los casos es una persona un par de años o muchos años mayor que ellas, de repente si no accedo a una actividad sexual se va a ir con otra persona, y dentro de la adolescencia no tienen el criterio de decir, igual si se va a ir, acceda o no a tener una actividad sexual. Entonces no es lo que debe de amarrar su comportamiento. Tienen información, pero a veces la información no es una información clara que les permita tomar decisiones. De repente se dice, mira, hay mucho acceso a medios como internet, televisión y todo eso, pero no puedo tener a veces el criterio para decir esta información realmente verdadera, es científica, y en base a eso tomar decisiones. Y me dejo llevar muchas veces por la presión de grupo. Margarita, ¿es válido todavía a estas alturas hablar del tema de abstinencia con los adolescentes, considerando el punto de que empiezan muy jóvenes? Bueno, el dato habla de 22.7% de jóvenes ya tienen una práctica, ya tienen una experiencia sexual. ¿Todavía es oportuno o resulta válido hablar del tema de abstinencia o ser más frontal directamente en el tema de salud sexual y reproductiva con los adolescentes? Podremos decir que las dos opciones son válidas. La opción de la abstinencia sigue siendo una opción válida para aquellos chicos y chicas que deciden esa opción y deciden, mire, no es el momento, ahorita, a los 14, 15 años, como nos revela la encuesta de salud escolar, me voy a postergar el inicio de la actividad sexual. Entonces la abstinencia sigue siendo válida. Sin embargo, para ese 22 y probablemente más, porque esa es una muestra, entonces tenemos un porcentaje muy alto de gente adolescente joven que está iniciando la actividad sexual. Ahí tenemos que ir y darles otros elementos. Aún aquel
aquel que decida la abstinencia como opción tiene que conocer, tiene que tener información sobre cuál es, por ejemplo, sus derechos sexuales y reproductivos, cómo toma una decisión en el momento de decir, esta persona es con la que deseo tener una actividad, que sea una actividad sexual hecha por convicción personal, no por coerción, que no sea bajo el abuso o bajo esas relaciones de poder de un adulto con una persona adolescente. Entonces, tenemos igual que darle información para que sí, si decide que la abstinencia es su opción, pueda llevarlo hasta cuando el momento considere que ya no, y aquellos que ya no tienen la abstinencia como opción y son sexualmente activos, puedan tomar mejores decisiones y en este caso protegerse de un embarazo no planificado, protegerse de infecciones de transmisión sexual como el VIH. ¿Cómo podemos hablar de este tema, Margarita, en los entornos familiares, comunitarios y en las escuelas, cuando adultos pueden tener un enfoque totalmente distinto, más conservador, y este tema les ruboriza, les da pena hablarlo directamente y de manera más frontal con los jóvenes y los adolescentes? Probablemente puede ser que los adolescentes no tengan resistencia a hablar esto con más naturalidad y con más franqueza, pero sí probablemente los adultos, los profesores, las profesoras, los directores de los centros escolares o en algunos casos los mismos padres de familia. Bueno, mire, la verdad es que si lo vemos desde el marco, digamos, de derechos, la educación debe de comenzar en la casa. La educación sexual debe de comenzar desde la casa. Hay formas básicas, por ejemplo, cómo le enseña a los chicos el autocuidado del cuerpo, desde la higiene, desde cómo cuidar que nadie debe de tocar ciertas partes de su cuerpo, ¿verdad? El hecho de mostrarles cómo es un abrazo fraterno, eso también les da elementos de cómo hacer la vivencia de su sexualidad, porque eso también tiene vínculos afectivos, tiene que ver cómo aprendemos a ser hombres y a ser mujeres, ¿verdad? Tiene que ver con otros aspectos, y hacerlo desde la casa les da esa posibilidad a los chicos y chicas de decir, este abrazo no es un abrazo de cariño, no es un abrazo sincero, probablemente tiene otras intenciones, y eso me lleva a la protección frente al acoso y el abuso sexual. Eso debe de empezar en la casa, y así le va dando la confianza de que le pregunte. Lo otro es que hay cosas que en la escuela o en el colegio les enseñan con respecto a su anatomía, de cómo se llaman las partes del cuerpo, y en la casa es más fácil o es más cómodo de repente para el adulto cambiarle de nombre, y le ponemos un sinfín de sobrenombres que tienen que ver con comidas y otras cosas por ahí. Entonces el niño entra en la contradicción, los niños entran en la contradicción. ¿A quién le creo? ¿Al papá, mamá o a la persona que está en casa que le cambia de nombre, o en la escuela o en el colegio que le están dando otro nombre? Entonces ese tipo de contradicciones también a veces no son tan buenas y nos llenan más de problemas a los adultos que estamos en casa de cómo lo hablo, o sea, cómo lo digo. Puedo empezar desde lo básico, el cuidado del cuerpo, el que no le deben de tocar, luego va, conforme va creciendo los chicos, le va hablando de cómo va a cambiar, por ejemplo, su cuerpo en la adolescencia, que a cierta edad va a crecer, que a cierta edad va a aparecer el cambio de los rasgos físicos, tanto en las niñas como en los niños. Aparece la menstruación, en el caso de las niñas. Muchas niñas llegan a su edad de estar menstruando y ni siquiera saben realmente en qué consiste la menstruación, para qué sirve una toalla sanitaria, por ejemplo, y eso es parte de la educación integral de la sexualidad. Todo eso les prepara para que vayan asimilando los cambios físicos que tienen y así poder decir, en algún momento con la menstruación, con el aparecimiento también de los famosos sueños húmedos en los chicos, ya estoy listo biológicamente para poder ser papá o ser mamá. Biológicamente. Hay otras cuestiones que todavía faltan, la parte psicológica, la parte del desarrollo personal. ¿Cómo vemos este tema? Pienso, por eso hacía la pregunta anterior, en los centros escolares, institutos, colegios, en algunos casos colegios de carácter religioso, católico o evangélico, donde hablar de la educación sexual y reproductiva puede constituirse en un tabú o está muy limitado a ciertos aspectos eminentemente anatómicos. Pero lo cierto es que la práctica, los hábitos de los jóvenes a nivel sexual es conocida, ya experimentada. Entonces creo que cómo se puede ver en estos entornos y cómo se puede abordar de una manera en donde sea parte de la salud sexual y reproductiva, que eso no le implique un embarazo no deseado, ya hablaremos de eso más adelante, claro, o el tema de una enfermedad de transmisión sexual. Mire, yo creo que se están haciendo pequeños cambios. La verdad que lo primero es que como adultos cambiemos y nos demos la oportunidad de conocer más sobre el tema, quitarnos los temores y los tabús de hablar sobre estos temas, ¿verdad? Eso empieza por la casa. El maestro, la maestra también tiene su propia familia, entonces en la medida que vaya retomando estos elementos va a poder tener la posibilidad de desarrollar los temas en aula. Hay contenidos específicos ya para desarrollar en aula y hay metodologías de cómo hacerlo. De repente es poner los mismos chicos a trabajar de forma así como jugando, dibujando,
hablando, que vayan conociendo su anatomía, que vayan empezando a hablar del tema. Y eso se va haciendo desde edades tempranas. Lo debemos de hacer, de hecho, desde edades tempranas dentro del aula. Ahora más o menos en ciencias, ahí por cuarto, quinto grado, empiezan a ver los cambios de la adolescencia. Entonces es mantenerse dentro del desarrollo de esos temas. En la medida que también nos quitemos los adultos, ya seamos como papá, como tías, como madrinas, como maestros, como personas que damos atención a adolescentes, nos quitemos el temor de hablar sobre esos temas, va a ser mucho más fácil. Le quitemos el morbo. Mire, los chicos le van a preguntar y a muy temprana edad le pueden preguntar, por ejemplo, ¿de dónde salí yo? Si usted le dice que que lo trajo un pajarito, como decían antes, esos chicos ya no le va a creer y ya no le va a volver a preguntar. Pero si usted le explica que usted estuvo dentro del útero de la mamá y que salió, ya sea por un parto natural o por una cesárea, va a ser mucho más fácil y va a confiar en usted y le va a volver a preguntar. Eso mismo pasa en el aula. En la medida que le explicamos de forma sencilla, pero real y basado en afirmaciones, digamos, científicas, va a ser más fácil que los chicos empiecen a preguntarnos a más temprana edad. ¿Cómo lo podemos ver? A ver, pondré un escenario un poco más complejo, en el sentido de qué pasa con adolescentes entre los 14, 15, 16 años que están en un entorno vulnerable, un entorno de pobreza o en un entorno también de acoso y de expresión social para ya empezar su actividad sexual. ¿Cómo abordarlo? Lo pienso en espacios no solamente de institutos públicos, también en el sector privado. Claro. ¿Cómo abordarlo? Y la información a la que están expuestas hoy día, ¿cómo se puede abordar y tratar con ellos de una manera bastante clara, científica, concreta sobre las implicaciones que tiene el inicio de las actividades sexuales? Mire, la verdad que si empezamos a temprana edad a hablar de todos estos temas, pero también les construimos la parte de una autoestima, que ellos tengan, por ejemplo, una autoaceptación, una autovaloración de sí mismos, van a poder tomar decisiones y decir, esta decisión va con mi propio proyecto de vida, con lo que yo quiero, con lo que yo he aprendido, o estoy cediendo a la presión de grupo. Presión de grupo hay en cualquiera de los niveles sociales, y ya sea un colegio del área rural, una institución educativa del área rural o un colegio privado, van a tener esa presión. De repente los medios también de comunicación, no todos brindan información, a veces que los chicos puedan retomar y las chicas para decir esto voy a ayudarme, con esto me voy a ayudar a tomar una decisión. Entonces, en la medida que vayamos dándoles esos elementos, una autoestima, les enseñemos a tomar decisiones, a que no tengan miedo a decir no quiero tener una actividad sexual o no estoy listo en este momento para enfrentar las consecuencias que puede tener una actividad sexual y que eso no les va a hacer menos personas, porque culturalmente hay mucha presión en cuanto a los chicos que deben iniciar a temprana edad y a las chicas que deben de ceder esas presiones también. Entonces, a medida que vayamos trabajando esa parte cultural, van a estar más listos para decir no es el momento indicado o no es la persona con la que quiero tener esa experiencia. Entonces, van a seguir teniendo presión cada día más, ¿verdad? Sí. Entonces, debemos de trabajarlo y por eso es la importancia de trabajarlo desde más temprana edad. Perfecto, Margarita. Tenemos que hacer una pausa, pero en el segundo bloque vamos a profundizar sobre los proyectos que trabaja PASMO respecto a salud sexual y reproductiva. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad me acompaña Margarita Alvarado, técnica médica de PASMO, y el tema que estamos desarrollando este martes 14 de marzo, proyectos de salud para las mujeres. Retomando entonces la entrevista, Margarita, y quiero retomar otro dato. Hablábamos en el primer segmento sobre la encuesta mundial de salud escolar. Ahora lo quiero hacer referencia al mapa de embarazos que trabajó el Ministerio de Salud y UNFPA, y nos mencionan esto. Para el año 2015, 25.132 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años estaban embarazadas, es decir, el 30% del total de los embarazos de ese año. Y si lo ponemos de manera más concreta, menciona este mapa un promedio de 69 niñas o adolescentes embarazadas por día. ¿Qué nos dice ese dato? Bueno, la verdad que nos muestra una realidad que es bien dura, ¿verdad? Estamos viendo lo podemos analizar desde varios aspectos. Primero, no llegamos de forma oportuna con información, ¿verdad? Información que les permitiera a las niñas decir, mire, a los 10 años definitivamente no están listas para ser mamá, no deberían de estar embarazadas y es una franca vulneración de muchos de sus derechos, ¿verdad? Igual, abajo de los 18 años no deberíamos de tener tantos embarazos. Entonces, la estadística nos dice que estamos fallando en muchas cosas, desde cómo les brindamos información, ¿verdad? Y era lo que le decía en el segmento anterior, por ejemplo, si a las niñas y a los niños les enseñamos a
decir que no, porque es una situación que les pone, digamos, en riesgo, les incomoda. Ellos pueden tempranamente alertar sobre una situación de abuso. Si les enseñamos, por ejemplo, cómo es un abrazo fraterno, tempranamente pueden decir, bueno, aquí está pasando algo y hay algo que me incomoda. Si les damos la oportunidad de hablar, ¿verdad? Y en primera creerle a los chicos y a las chicas. Si un niño me está diciendo que alguien está haciendo algo, debo de ponerle atención. Si tengo cambios de comportamiento, debo de ponerle atención. A los 10 años no esperaríamos o no deberíamos de tener tantas niñas embarazadas. Sí. Y eso va cada día aumentando más. Entonces debemos de, en ese caso el llamado es a brindarles información oportuna, información veraz que les permita tomar decisiones en base a eso, ¿verdad? Dicho mapa nos presenta también un indicador que se refiere a la prevalencia en el registro de niñas y adolescentes embarazadas es mayor por cada 1000 niñas. Es decir, hay departamentos en donde es mayor esta tasa. Por ejemplo, Sonsonate, 45.3 por cada 1000, Usulután, 43 por cada 1000, Cabañas, 44 por cada 1000. ¿Cómo abordar este problema o abordar esta expresión, esta situación del embarazo precoz, considerando las características de cada municipio, de cada departamento? No, los datos no pueden expresar esto, pero cada realidad que hay en un departamento, que hay en un municipio, son expresiones totalmente distintas, Margarita. Sí, de hecho todavía, por ejemplo, nosotros en el proyecto estamos trabajando en este momento en San Salvador y La Libertad, y precisamente por eso, porque son departamentos que tienen un alto número de adolescentes embarazadas a temprana edad, y muchas de esas chicas antes de los 18 años no es el primer embarazo, sino que es el segundo. Entonces las características son distintas. Por ejemplo, todavía tenemos en municipios, nosotros estamos trabajando en Jayaque, Talnique, Zacacoy, todavía tenemos áreas donde no es tan fácil accesar a la información. No es como en las áreas urbanas que cada chico tiene de repente un teléfono con internet y puede buscar en alguna información que requiera. Allá todavía no tenemos esa ventaja. Entonces todavía la particularidad de cómo llevamos esa información. Hay chicas con niveles escolares todavía bajos donde tenemos que buscar otras estrategias, otras alternativas educativas para que puedan adquirir esa información que les permita tomar decisiones. Porque de repente antes de los 18 tienen un segundo embarazo, un tercer embarazo en algunos casos, y si no estoy preparada para uno, mucho menos voy a estar preparada para tener 2 o más embarazos antes de los 18 años de edad. Y justamente hablemos de ese proyecto que trabaja Pasmos, está denominado No estoy lista para ser madre. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, básicamente el proyecto ya tenemos aproximadamente 1 año de estarlo implementando. Como le comentaba, el objetivo principal es básicamente prevenir el segundo o el siguiente embarazo en mujeres adolescentes jóvenes de 15 a 24 años de edad. Estamos trabajando principalmente en San Salvador y La Libertad, y lo que queremos también es lograr la participación masculina, el involucramiento de sus parejas, porque la responsabilidad tradicionalmente del embarazo, la crianza y el cuidado de los hijos está destinado para las mujeres, independientemente de la edad o del nivel, digamos, económico en el que se desarrolla. Generalmente es una actividad que está vista para las mujeres. Sin embargo, la responsabilidad es de 2 personas. 2 personas, digamos, son las responsables de ese cuidado, de ese chico, de esa chica. Entonces estamos trabajando con el involucramiento también de las parejas de estas madres adolescentes para empezar a generar esos cambios de conducta, esa parte de la crianza positiva, como voy asumiendo que es parte de mi responsabilidad el cuidado de este niño, de esta niña, y que también la decisión de postergar un siguiente embarazo, si están en pareja, es de las 2 personas, no solamente de la responsabilidad de las mujeres. Entonces, estamos abordando todos estos temas desde la mirada de que ellas siguen siendo, si bien son madres, pero siguen siendo adolescentes. Entonces hay que trabajar toda la parte de la autoestima. Muchas no tienen una autoestima que les permita tomar una decisión y hacer un proyecto de vida. Les ayudamos a construir un proyecto de vida de tal manera que vean que hay más allá. Si bien ya soy mamá, puede ser que tenga 1 o 2 hijos, pero de repente la escuela es una alternativa y puedo volver, o puedo ir y aprender algo, una actividad técnica, un oficio técnico que me permita tener ingresos a mi casa. O sea, no necesariamente me debo de quedar únicamente el cuidado de mis hijos. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tengo un proyecto de vida, logre desarrollar, logre postergar esa maternidad. No estamos diciendo no vuelva a tener hijos, sino postergarlo lo suficiente para que mi desarrollo me permita tener mejores condiciones para mí y para mi familia. Por ejemplo, como de repente el no saber cómo cuidar a un niño o una niña, son elementos que las hacen entrar de repente a veces en muchas cuestiones, en muchas crisis. Si son parejas jóvenes también, no saben, ¿verdad? Si para una persona adulta es difícil la crianza de un niño o una niña,
para un adolescente lo es más, porque todavía está en un proceso de desarrollo personal y debe de asumir el cuidado de otra persona. Entonces, les damos como esos pequeños elementos dentro de estas redes de madres para que ellas vayan teniendo esa oportunidad de tomar mejores decisiones. En este caso del embarazo de niñas y adolescentes, me gustaría tener su lectura desde Pasmo, Margarita, es ¿cómo ven ustedes el trabajo del Estado, de las instituciones del Estado respecto a este fenómeno, este problema? Desde la lectura de ustedes, ¿qué aspectos son aciertos, pero qué otros aspectos se deben de mejorar? Mire, yo creo que es bien importante decir que se está haciendo mucho, hay muchos esfuerzos, ¿verdad? Hay un trabajo intersectorial, por ejemplo, en el caso de adolescentes y jóvenes, donde estamos no solo, están las representaciones de diferentes instituciones del Estado, habemos diferentes instituciones, ONGs, ¿verdad? Sí. Y que estamos trabajando directamente con las comunidades y líderes de fortalecernos. Hay un esfuerzo que se está haciendo, la verdad que es una labor titánica y probablemente ahorita no vamos a ver como los resultados. Hay cambios que se están haciendo desde la atención, por ejemplo, de cómo atiende a una persona adolescente en un servicio de salud, ya se están implementando, lo único que a veces va como en la escala, ¿verdad? Lo otro es que el trabajar en la prevención del embarazo en adolescentes básicamente es una labor de todas y todos, desde lo que yo puedo hacer en mi casa, por ejemplo, o la facilidad con la que yo puedo transmitir información a una chica o un chico para evitar un embarazo a temprana edad, contribuye a eso. Entonces no tenemos que esperar, por ejemplo, que lo hagan solamente en escuela o que lo haga la institución de salud. Todos y todas debemos de contribuir a este esfuerzo, ¿verdad? Brindar información, de no generar, en todo caso, si a mí no se me da el transmitir la información, no generar ese morbo de que de esto no se hable, eso no se dice, sino que dejar que los chicos tengan la oportunidad de adquirir esa información. Y eso gradualmente va a ir haciendo cambios significativos. Nos falta mucho por hacer. Así esta interrogante, Margarita, por el hecho de las condiciones estatales para brindar este tipo de atenciones, si tienen desde los recursos mínimos, me refiero a acceso a educación, a formación, a medicamentos, a tratamiento en unidades de salud, pero esta a la vez lleva una atención de carácter psicosocial, como usted ha mencionado, porque este fenómeno, este caso también requiere un trabajo de carácter psicosocial. Y lo preguntaba es si el Estado, a través del Ministerio de Salud, brinda estas garantías básicas y de la mano cómo puede trabajar con instancias privadas, porque evidentemente hay varias ONGs y asociaciones que tienen trabajo y despliegue territorial y que ya tienen una experticia, un conocimiento en el tema y podrían, entiendo, trabajar de la mano con el Ministerio de Salud, como sé que ya hay proyectos que lo hacen así. Sí, de hecho, bueno, el Ministerio de Salud hace sus esfuerzos, ¿verdad? Son de... ahí están haciendo lo que les corresponde y en ese sentido también es parte del trabajo intersectorial. El Ministerio de Salud coordina una alianza interinstitucional de adolescentes y jóvenes que básicamente estamos ahí, todas las instituciones que tenemos trabajo con esa población, ¿verdad? Con el objetivo de, en este caso el Ministerio hace su rol rector y decir, mire, si van a trabajar con adolescentes, ¿verdad? En la prevención de embarazo, por aquí van como las líneas, por aquí debemos de hacerlo y es como ese trabajo, digamos, desde todas las miradas. Ahí hay instituciones que se dedican precisamente a la protección de derechos de niñez y a ver cómo se abordan estos casos. Habemos otros que trabajamos directamente con el fortalecimiento de habilidades para la vida en el caso de las mujeres jóvenes y hay diferentes programas e instituciones que están dentro de esta alianza. Entonces este es un esfuerzo bueno porque le permite al ministerio también llevar de una mejor manera aquellos apoyos a los lugares donde se necesita y es más prioritario. ¿Qué otros elementos se complementan con una intervención eminentemente médica? Me refiero al tema de salud. Hay otras áreas, por ejemplo, pienso el tema de la promoción de habilidades para la vida, para el tema de proyectos laborales o situaciones que sean un respaldo, un apoyo para las chicas, en este caso adolescentes o mujeres jóvenes que están embarazadas y que tienen una situación difícil económicamente, pero también que no tienen oportunidades para estudiar. ¿Cómo se complementan estas otras aristas, no solamente viéndolo desde el enfoque de salud? Sí, de hecho, digamos, el embarazo en adolescentes no debe de ser visto desde el enfoque de salud, porque ahí lo que haríamos nada más es como el enfoque tradicional. Entonces, para tener una respuesta efectiva, realmente tenemos que verlo desde los diferentes enfoques, desde la parte de que me corresponde como familia, que me corresponde como comunidad, que hacen el resto de instituciones. En ese sentido, sí, de hecho es importante darles a las chicas la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y para eso nos sirve el trabajo intersectorial. Hay instituciones que precisamente se encargan de eso, de dar un fortalecimiento en habilidades técnicas que les permitan a las mujeres jóvenes decir, mire, quiero aprender esto o desarrollar una habilidad
para esto y así poder tener medios para ganarse la vida a futuro. Entonces eso nos permite el trabajo intersectorial. Dentro de la alianza hay algunos compañeros que se dedican precisamente a eso, su trabajo es eso, ¿verdad? Habemos otros, como les decía, que trabajamos en la parte de fortalecimiento de habilidades para la vida y la prevención de la violencia basada en género, y hay otros que hacen precisamente el seguimiento de actividades muy propias de protección y en el marco de derechos. Entonces todo ese trabajo es lo que permite al final empezar a dar una respuesta integral que responda a las chicas diferentes necesidades. Finalizamos con esto, Margarita, cómo desmontar la lógica del machismo vinculado al tema de los embarazos de mujeres y de niñas y de adolescentes en este caso, que solo se ve la responsabilidad únicamente recae en la joven, únicamente recae en la adolescente y a veces son abandonadas por su pareja. ¿Cómo podemos desmontar esta práctica, esta lógica machista de estos entornos que se da este tipo de embarazo? Bueno, ahí tenemos que ser, es un reto grande, debemos de trabajar desde la familia, porque las familias generalmente o las comunidades han naturalizado mucho el hecho de que si la abuelita tuvo su primer hijo a los 15, a los 16, ¿por qué no la niña, verdad? Lo vemos tan natural que no nos damos cuenta de repente de la desigualdad en cuanto a que es un adulto. Muchas veces, y el mismo estudio, los estudios recientes dicen que a más temprana edad las chicas generalmente tienen una pareja 5 o 10 años mayor que ellas. Entonces, en la medida que dejemos de naturalizar esa situación, que empecemos a señalarla como que ahí no es, que eso no está bien, también contribuye a eso, contribuye a que ya no sea la responsabilidad únicamente de las niñas. ¿Por qué? Porque generalmente esa es parte. Ahí tengo una desigualdad. La niña no va a tener opción. La niña no va a tener la opción de decir, quiero regresar a la escuela, quiero postergar un siguiente embarazo, porque obviamente está supeditada a una relación con una persona adulta que tiene más capacidad de decisión que ella. Entonces, la otra es también enseñarle a los chicos, y ahí vamos también con un cambio en las masculinidades, de decir, la responsabilidad también es de los muchachos, y eso va también desde el aprendizaje que va desde la primera infancia, ¿verdad? El asumir ese cuidado, el hecho de que no es que le ayudo a cuidar al niño, es que es parte de mi responsabilidad porque también es mi hijo o mi hija. Entonces, en la medida que vamos cambiando todo eso, vamos a ir logrando también que la responsabilidad a futuro del embarazo, la crianza y el cuidado de los niños no solamente sea de las mujeres. Margarita, ha sido un gusto. Gracias Por habernos acompañado. Bueno, Estuvo en el espacio de entrevista este martes 14 de marzo, Margarita Alvarado, técnica médico de PASMO, y hablamos de los proyectos de salud hacia las mujeres. Permítanos una pausa, continuamos con más.